Las teorías conspirativas que intentan explicar hechos históricos o acontecimientos políticos tienen obviamente una larga trayectoria, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Cuando cierto mecanismo social se torna oscuro para los protagonistas de una época o de un acontecimiento, cuando se revela cierta ausencia de encuadres explicativos para situar lo que está pasando, muchas veces se recurre justamente a las teorías conspirativas basadas en cierta paranoia. El escritor y crítico literario Ricardo Piglia dijo alguna vez que las novelas de Roberto Arlt, por ejemplo Los Siete Locos, funcionaban de alguna manera porque supieron captar el núcleo paranoico que habita o que reside en el Estado y en última instancia en el poder. Si uno lee, por ejemplo, un libro como El Código Estiuso del periodista Gerardo Tatoian, que en realidad es una reedición ampliada de uno anterior que se tituló CIDE, por los Servicios de Inteligencia, La Argentina Secreta, pareciera que gran parte de los hechos relevantes de la historia de los últimos 70, 80 años en el país se explican por conspiraciones. Desde los saqueos del 89 al fin del gobierno de Raúl Alfonsín hasta la renuncia de Carlos Chacho Álvarez bajo ya el gobierno de la Alianza, para tomar dos ejemplos así al voleo. Todo se explicaría por operaciones en última instancia de los servicios de inteligencia. De hecho, muchos radicales, empezando por el mismo Fernando de la Rúa, creen que los acontecimientos del 2001, la crisis y sobre todo las jornadas de diciembre de 2001, fue producto de una gran conspiración diseñada por el peronismo para tumbar al gobierno de la Alianza, e incluso algunos opinan que fue una conspiración de la que fue partícipe también Raúl Alfonsín, junto con Eduardo Duhalde, que era el otro personaje de la época, no entendiendo las causas sociales profundas que todos conocemos que llevaron a esa crisis y a ese movimiento o a ese acontecimiento. Y muchos peronistas, empezando por Aníbal Fernández, fueron parte de los que promovieron una hipótesis conspiranoica basada en información de inteligencia que preparó el terreno para la represión que tuvo lugar en 2002 en el Puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda, en la que cayeron acribillados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Aníbal Fernández tiene un par de esas en su haber. Por ejemplo, en mayo de 2011, luego del descarrilamiento de una formación del ferrocarril Sarmiento, hubo disturbios y quema en hubo fuego en la estación de Aedo, y Aníbal Fernández, jefe de gabinete en ese momento, acusó a Fernando Pino Solanas, ya fallecido, por el hecho que para él estuvo armado, entre comillas, y coincidía, dijo Aníbal Fernández, con el lanzamiento de una película de Pino o de un documental referida a la cuestión, además de su candidatura a jefe de gobierno porteño. Bueno, poco tiempo después de la gente se empezaba a quejar de los servicios del ferrocarril, poco tiempo después tuvo lugar el crimen de Once, o la tragedia de Once, como la llamaron. Bueno, frente al asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 de La Matanza, y ante la protesta que protagonizaron sus compañeros de la UTA, que terminó con Sergio Berni golpeado, también se pusieron a circular teorías conspirativas. Esto no fue un simple robo, dijo Berni, y afirmó que le resultaba muy llamativo porque nadie roba con dos vehículos de apoyo a un colectivo, con un armamento que no es habitual para este tipo de delito y con una munición que la usan solamente profesionales, porque además, dijo, sale carísima. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó también a esta lectura y dijo que el hecho tuvo características extrañas, porque básicamente se lo dijeron los que conocen cómo funciona este tipo de delitos. Congruentemente con esto, mandaron a detener a dos choferes de la UTA, que ahora fueron liberados, con un destacamento de la policía, una operación conjunta, pero con un destacamento especial que se usa muchas veces para secuestros, por ejemplo, y con un operativo espectacular, digamos, en el peor sentido del término. Al margen de que varios testigos dijeron que los hechos no fueron así, por ejemplo, no es que hubo dos autos, según declararon varios testigos que iban en el colectivo, lo que presuntamente, según esta visión, probaría la existencia de algo extraño es que tenían armas y municiones profesionales. Suponemos que la fuerza de seguridad. Estas fueron las palabras de Berni. Porque no, claro, nadie sabe que el pequeño delito está íntimamente vinculado al gran delito que digita y que maneja
la policía en general y la policía de la provincia de Buenos Aires en particular, que muchas veces es proveedora de logística, de instrumental y de zonas liberadas. O sea que no sé qué tendría de extraño justamente eso como prueba, ¿no? Bueno, más allá de la utilización política que pretende hacer la derecha en torno a estos hechos, de los intentos de manipulación, la vimos a Patricia Bullrich operar inmediatamente sobre el dolor de las personas, la realidad es que los acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte de Barrientos, incluidas las piñas a Bernie, concentraron malestares, padecimientos y un hartazgo social por muchas razones y por muchas causas. Inflación, pobreza, precarización, violencia social y urbana, y también fue un mensaje para la política tradicional, una señal de la bronca social por las promesas incumplidas. Esto era lo que le reclamaban los choferes, sobre todo a Bernie, que venía a posar para la televisión luego de muchas promesas incumplidas. Un mensaje en el que muy probablemente anidaban contradicciones, y sí, muy probablemente, pero bueno, el que pretenda encontrar procesos sociales o políticos puros, que se dedique mejor a otra cosa. Ojo, esto vale para todos. Como afirmó Raúl Godoy, dirigente del PTS y obrero ceramista neuquino, en una entrevista que le hizo acá a Diego Llenú en Radio Con Vos, vale para todos este mensaje, incluido Javier Milei, que quiere ir a fondo contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí hubo, con sus contradicciones o como se quiera, hubo una respuesta. Las teorías conspirativas son una manera, si se quiere, de encontrar seguridad y confirmar los propios prejuicios. Pero lo que no piensan quienes las cranean o las esgrimen es un principio muy elemental que está dentro de la propia lógica de las conspiraciones. Y es que para que funcionen las conspiraciones, tiene que haber un escenario pasible de ser operado. Y ese es el escenario que importa y no lo que después termina manifestándose si alguien quiere hacer una utilización política o no. La verdad es que quien piensa que el hecho que sucedió alrededor del asesinato del chofer de la línea 620 en La Matanza y la protesta que tuvo lugar de ese modo y con esa característica fue por elementos raros, está muy desconectado de la realidad o vive, como se dice, en el Disney de la política. No sé si la escucharon a María Eugenia Vidal, tiene una frase que la escuchó en los Focus Group, pero que debe ser muy real, seguramente la va a repetir de acá hasta el fin de la campaña electoral, que la política se está pareciendo a un circo sin gente, hay que ver de qué lado se ubica ella misma, ¿no? Pero es un sentido común que circula mucho. Bueno, está muy desconectado el que piensa que todas estas cosas son raras y quiere hacer creer esa versión. La realidad es que si hay algo extraño en todo esto, es una dirigencia política tradicional sometida al cogobierno con el Fondo Monetario, que es otra de las noticias de esta semana, que es cada vez más extraña a las necesidades, los sentimientos, las angustias y los malestares de las grandes mayorías. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.